lo que haremos, bueno, pues será contestar a todas. La presentación la va a realizar mi compañero Óscar Alcón, él es ingeniero de Teleco, bueno, él es el responsable del programa en el departamento de desarrollo y bueno, pues sin más les paso con él y espero que sea de provecho la jornada. Muchas gracias y buenos días. Bueno, como bien ha comentado Jesús, mi nombre es Óscar Alcón y soy el responsable del producto de Cipetel ICT. Y bueno, la idea de esta presentación es mostrar pues, las posibilidades que tenemos con el programa, así como un ejemplo de uso para poder ir realizando nuestra ICT de manera apropiada y siguiendo para que no haya ningún problema a la hora de desarrollarla. Bueno, como ven aquí, dentro del menú de Cipe del programa tenemos Cipetel. Tendríamos el acceso al programa dentro del apartado de instalaciones. Bueno, aquí se ve un ejemplo, pero bueno, prefiero iniciar desde cero una obra para que veamos cómo se va a ir haciendo desde el principio. Bueno, voy a crear una obra nueva. Nos indica que indiquemos un nombre del fichero, nueva obra y una descripción si queremos. La descripción sería opcional. En el programa tenemos en este momento dos opciones que podemos elegir si queremos realizar un proyecto para un edificio de viviendas o un edificio plurifamiliar, como vemos en la pantalla, o podemos elegir si queremos hacer el proyecto para locales y oficinas. Evidentemente, la selección nos vendría, se haría para posteriormente hacer las comprobaciones apropiadas según la normativa. Vamos a crear uno de tipo plurifamiliar. Nos sale esta pestaña que nos indica si queremos crear un esquema inicial. Le diríamos que sí. Y bueno, podríamos incluir pues, un esquema de principio. Pues podemos ponerle un ejemplo de 4 plantas con una escalera y planta bajo rasante. Esto se puede crear aquí o luego se puede ir insertando aquí en el propio programa. Pero bueno, viene bien tenerla creada desde el principio. Bueno, el programa, como ven, se estructura en 3 pestañas diferenciadas, que sería ICT, donde desarrollaríamos toda la parte de la infraestructura de telecomunicaciones, en lo referente a canalizaciones, registros, recintos. Luego tendríamos la pestaña de servicios, que sería donde definiríamos, vulgarmente llamado el cableado, donde indicaríamos todos los requisitos de los servicios de radiotelevisión, servicios de telefonía, de TV coaxial y de fibra óptica. Y luego tendríamos una pestaña que sería para edición de planos, ¿vale? Comenzaríamos por la primera pestaña, que sería la de la infraestructura, y tendríamos una serie de elementos en el menú. Yo recomiendo, bueno, yo voy a hacer un ejemplo y por eso recomiendo que se sigan estos pasos. Yo en primer lugar lo que haría es crear las redes interiores, es decir, crearíamos los distintos tipos de instalación de una red interior. Aquí tendríamos los diferentes elementos para poder crear unidades de uso y bueno, pues aquí en este se añadiría uno nuevo. ¿Vale? Como ven, aquí hay un panel en el cual definiríamos una referencia. La referencia es obligatoria y bueno, deberíamos diferenciar entre unas y otras. Por ejemplo, podemos ponerle un tipo 1 y a lo mejor la descripción también la descripción en este caso es opcional y bueno, podríamos elegir qué tipo de unidad de uso, según sea o vivienda, o local comercial, oficina o estancia común. ¿Vale? Como ven, si queremos incluir una vivienda, tendríamos que indicar cómo estaría distribuida su área interior o podríamos ver un local comercial o una oficina. ¿Vale? Vamos a crear, por ejemplo, una vivienda, que sería una vivienda de por ejemplo, 2 dormitorios con un baño y un aseo. ¿Me dicen alguien que no escucha?
Bueno, es que hay una persona con un problema que no nos escucha. Y bueno, de momento vamos a continuar, lo voy a contestar. Vale, y bueno, continuando con la presentación, tendríamos la cocina integrada en el comedor, que este sería el caso de que tratáramos con una cocina americana, en la cual la cocina y el salón formaran parte de la misma estancia y a la hora de contabilizar el número de tomas necesarias se contaría como solo una estancia, ¿vale? Luego aquí tenemos donde definiríamos las canalizaciones interiores y la distribución de la red interior. Como ven, tenemos aquí el primer elemento que sería un registro de paso, que se podría incluir. Tendríamos un registro de toma y luego tendríamos opciones de borrado, de hacer-deshacer y de visualización. Y luego aquí tendríamos dos opciones que sería para importar o exportar esta configuración que se hiciera aquí para futuras instalaciones. Bueno, por ejemplo, vamos a crear un ejemplo de una instalación. Querríamos incluir un registro de toma o varios, se pueden incluir. Tendríamos que definir primero la canalización, que tendríamos las diferentes opciones que se nos describen en la norma y pues podríamos incluir pues tanto canales como bandejas. Bueno, bandejas en este caso de vivienda no es posible porque no lo permite la norma, pero sí que se permitiría a lo mejor para locales. Y luego pues, pondríamos un tubo, por ejemplo, aquí indicaríamos el número de tubos y aquí indicaríamos la longitud de la canalización. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Luego aquí indicaríamos qué registros de toma irían al final de esa canalización, de esa... Perdón. Y, por ejemplo, en el caso de un registro de toma de telefonía, podríamos indicar si esa toma de telefonía es doble o simple. Vamos a ver aquí. Entonces, podríamos aquí incluirla. Luego, para poder incluir una siguiente, podemos, si directamente hacemos clic sobre... es que me están llegando preguntas, no sé si debería contestar ahora. Me hacen una pregunta de... Yo entiendo que el número de tubos, en el caso de que sea una toma doble, sería un tubo para ese registro de toma. Es decir, aunque sea doble, yo incluiría un único tubo por el hecho de que es el mismo servicio. Entiendo. ¿Vale? Luego, con respecto a si quisiéramos incluir otro registro de toma, pues podríamos hacer botón en el clic derecho y volveríamos al panel, o podríamos volver a hacer clic aquí, en el elemento del menú. Luego, por ejemplo, podríamos incluir pues, otra canalización con 3 tubos, por ejemplo, quitando la configurable. Configurable solo hay que poner una en toda la vivienda, por lo que ya estaríamos cumpliendo. ¿Vale? Luego, ahora podríamos incluir, por ejemplo, bueno, voy a hacer un caso en el cual, bueno, ahora mismo, evidentemente, por el número de estancias, que serían 1, 2, 3, y con la cocina serían 4 computables, debería haber por lo menos 4 tomas de televisión, una por cada estancia. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos aceptar, nos diría, tendríamos aquí un apunte de la norma en el que nos diría que en esta unidad de ocupación el número de registro de toma para radiotelevisión es inferior al especificado. Entonces, aquí en vivienda tenemos acotado que se deba cumplir la norma y por eso no dejamos crear unas unidades de uso que no cumplan con la normativa. Por lo que ahí podemos estar tranquilos de que estaríamos haciendo la configuración de manera correcta. Luego, si quisiéramos crear pues más registros de toma, por ejemplo, y tendríamos otro ejemplo. Y luego voy a incluir un registro de paso para que vean cómo funciona. Y voy a forzar un error para que se vea como un error de configuración, para que vean cómo aparece. Por ejemplo, yo pongo aquí
un caso en el cual le pongo dos tubos, por ejemplo, o un tubo, me es indiferente en este caso, y le pongo esas dimensiones. Evidentemente, nosotros tenemos en el programa una serie de paneles de ayuda que guían al usuario para una correcta configuración. Aquí, por ejemplo, si me indica que según el tipo de canalización, según el tipo de cableado que acojan, deberán tener unas dimensiones u otras. Como esta canalización yo la voy a configurar para que pase los cables de radio televisión, le voy a poner estas dimensiones. 100 por 160 por 40. Entonces, se lo aplico aquí. ¿Vale? Y ahora, pues la incluiríamos. Ahora, como ven, se ha puesto de color rojo. Ahora haré mención a ello. Entonces, le incluiríamos otros 2 registros de toma para colgando de ese registro de paso y le incluiría otro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Porque la comprobación, nosotros el programa no nos permite finalizar en el caso, o sea, finalizar esta unidad de uso en el caso que no se esté cumpliendo el número de registros de toma. Pero la comprobación de si las canalizaciones se están realizando correctamente se realiza desde este panel. Nosotros, si clicamos, tenemos una serie de comprobaciones que aquí nos indica con un botón, con un icono rojo, nos indica que hay un error en la canalización interior. Clicando sobre él, nos indica por qué no se está cumpliendo. Que nos estaría indicando, es que no, sí se ve correctamente, que el número de tubos, esto lo puedo pasar. Sí, ¿no? Vale. Un segundo. No. Ahora. Nos diría que el número de tubos no corresponde, o sea, tiene que ser igual a 4 porque hay 4 registros de toma colgando de ese registro de paso. Entonces, esta canalización que habíamos definido como un único tubo debería tener 4. Entonces, tendríamos que modificar y ponerle 4 tubos. ¿Vale? Entonces ya consideraríamos que esto está correcto porque ya no tenemos ningún tipo de aviso y entonces ya podríamos aceptar. Ya tendríamos un tipo creado. Por ejemplo, si también está la opción de poder copiar estos elementos y crear unidades de uso a raíz de alguna que esté ya creada. Y luego, pues, si queremos modificar, haciendo doble clic, se puede modificar la que hay. Yo creo que con crear una sería suficiente y para crear el ejemplo. Luego, si quisiéramos crear un local comercial, una oficina, pues igual, tendríamos esa opción, como he comentado anteriormente. Bueno, pues teniendo este tipo, iríamos ahora al menú principal. Tendríamos la opción de, como he comentado anteriormente, si no hemos querido crear el esquema o nos hemos equivocado y queremos incluir una planta, tenemos la opción de incluir una planta. Es decir, pues por aquí, por ejemplo, pues tenemos la planta entresuelo. Suelo, por ejemplo, y aquí quiero incluirle una planta 4. Pues lo que habría que hacer es colocarse sobre la línea divisoria y, como vemos, se ilumina y haciendo clic únicamente ya podemos incluirla. ¿De acuerdo? Entonces, luego también tenemos las opciones de crear distintas escaleras. Se haría con este botón, que sería canalización vertical. Como ven, aquí tendremos que incluir una referencia, que sería, por ejemplo, escalera 2, incluiríamos el tipo de canalización y tendríamos que hacer una estimación del número de tubos por servicio. Como entendemos que es posible que a priori no lo sepamos, se puede dejar así con todo unos y luego posteriormente, como tenemos una opción de dimensionamiento, el programa lo haría de manera automática y no habría que preocuparse demasiado. Entonces, aceptaríamos y, al igual que hemos hecho con la planta, en la línea divisoria tendríamos que hacer clic y aparecería en el esquema. Luego tenemos la canalización horizontal, que la voy a explicar más adelante para unir registros entre 2 escaleras. Luego, entre los recintos, pues tenemos las 3 opciones que existen, recinto único, recinto inferior y recinto superior.
por ejemplo, si queremos incluir un recinto superior, pues tenemos su panel en el cual podríamos incluir si es un armario modular o no. El hecho de que sea un armario modular está limitado a instalaciones de menos de 45 PAU. Evidentemente, el programa cuenta con una comprobación al respecto, o sea que si queremos incluirlo y luego vemos que no nos cumple, el programa nos lo indicaría. Luego tendríamos las dimensiones, que al igual como he comentado anteriormente, tenemos una serie de ayudas que nos indicarían según el número de PAU. Y luego tenemos aquí un caso particular que sería la distribución en planta. Hay aquí el panel de ayuda en el que se describe lo que significa esto. Esto queremos referirnos a la planta en la cual vamos a ubicar este recinto o registro, ¿vale? Porque esta configuración también es aplicable a los registros secundarios. Y queremos decir con esto, en el caso de que fuera un tipo de distribución en planta sin distribución, queremos decir que es una planta en la cual no hay ningún PAU y no hay ninguna previsión de incluir ningún PAU en esa planta. Entonces, indicaríamos que esa planta es sin distribución. Luego tendríamos una planta definida, que sería una planta al uso, en la cual haya, por ejemplo, 4 viviendas y en la que se tiene que dar servicio y este recinto haría de inicio de la red de dispersión para esas viviendas. Y luego tendríamos la planta o la distribución no definida, que sería el caso en el cual el recinto estuviera ubicado en una planta diáfana en la cual a priori no se conoce la distribución que va a haber de locales y oficinas, pero sabemos que va a haber locales y oficinas. ¿De acuerdo? ¿Qué es un PAU? Vale, un PAU es el registro de terminación de red, es el lugar donde que sirve de inicio para la red interior de un usuario. O sea, es el lugar donde sí, es el punto, el PAU, bueno, claro, son las siglas de punto de acceso a usuario y bueno, son donde se ocuparía, donde se albergarían los equipos para distribuir la señal dentro de las viviendas. Viviendas o locales o... ¿Vale? Vale, ha quedado claro. Muy bien. Y bueno, ya he comentado. Entonces, pasaríamos a lo siguiente. Yo por ejemplo, en la planta del Ritz, pues entiendo que no va a haber si entiendo que no va a haber ningún PAU en esa planta, le pondría sin distribución. Si pongo definida, tendría que incluirle una serie de registros de terminación de red o PAUs, que también pueden ser llamados, o perdón, me preguntan que si el local no tiene distribución definida, el programa nos deja solo introducir el PAU, sin poner ningún registro de toma. Vale, sí, voy a dejar las preguntas para el final porque es que si no nos vamos a ir perdiendo. Y vale, así que Víctor, si no te importa, te contesto más adelante, ¿de acuerdo? Vale. Y bueno, tendríamos la distribución definida, que sería en la cual tendríamos que configurar la red de dispersión, y luego tendríamos la no definida, que es la cual tendríamos que incluir un número de viviendas estimado de la planta tipo, que es lo que no se nos indica desde la norma, y una superficie estimada de ese área diáfana para poder hacer la dimensión para los servicios de STDP, de TVA y fibra óptica. ¿De acuerdo? Esto ya, la distribución en planta sea según los criterios que tengamos para la edificación que vayamos a proyectar. Entonces yo en este caso pues le voy a poner una distribución sin distribución, perdón, y le voy a colocar el Ritz aquí. Evidentemente nos indica que no existe conexión a través de registros secundarios con un registro de terminación de red. Porque, claro, no tenemos ningún registro de terminación de red o ningún PAU incluido en la edificación. Entonces, luego también deberíamos incluir un RITI, que igual, el panel es similar y por ejemplo, pues yo le voy a poner sin distribución.
Y ahora voy a pasar a los registros secundarios, en el cual tendríamos un panel similar al anterior, quitándolo del armario modular, porque en este caso no tendría ningún sentido. Y aquí es donde voy a hacer un ejemplo de cómo sería una distribución en planta definida. En este caso, pues, es similar a lo que hemos visto en las unidades de uso para crear una red interior, que tendríamos un registro de paso y los registros de terminación de red. Entonces, por ejemplo, si le quiero incluir un registro de paso, pues me saldría un panel, como hemos visto anteriormente, que tendríamos los diferentes tipos de canalización y luego tendríamos estos dos tipos, que serían de acceso a unidad de uso o comunitario. Esto viene según la norma y te indica que si desde el registro secundario acometemos a un registro de terminación de red o PAU, directamente se haría con un caso que sería de acceso a la unidad de uso, porque estamos directamente acometiendo al PAU. Si fuera un tramo comunitario, entenderíamos que fuera un tramo que a su vez da servicio a 2, 3 o los que sean necesarios. Entonces, igual, aquí tendríamos que indicar el número de tubos por servicio, que es lo que he comentado anteriormente. Tampoco hay que preocuparse demasiado porque el sistema, luego tenemos la opción de dimensionarlo. Luego indicaríamos la longitud de la canalización, por ejemplo, en este caso voy a poner 5,30 y las dimensiones del registro de paso. ¿De acuerdo? Entonces, como es de tramo de acceso a vivienda, le voy a poner 100 por 40. Al igual, aunque yo lo estoy haciendo aquí visualizando, el tamaño de este registro de paso también se comprueba y no habría lugar a duda. Entonces, para insertarlo, tendríamos las dos opciones, o en el lado izquierdo o en el lado derecho. Eso ya a gusto del usuario. Y haciendo clic, aparecería. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, y ahora si quisiéramos incluir el registro de terminación de red, que serían de los tipos, como veis aquí, de los tipos de unidad de uso que hemos creado anteriormente en su correspondiente apartado. Entonces, tendríamos que incluir el tipo de canalización, igual que comentaba anteriormente, de acceso a la unidad de uso. Le pondríamos una referencia, por ejemplo, este va a ser el nombre de la casa, por ejemplo, izquierda. Luego aquí tendríamos el material del cual estaría hecho en la caja de terminación de red según la norma, que tendríamos estas tres opciones. Yo le voy a poner la primera, por ejemplo. Luego las dimensiones en base a ese tipo de material con el que esté creado y luego el tipo, que aquí aparecerían todos los tipos que hemos mencionado anteriormente. Como hemos creado solo uno, pues aparecería el tipo 1. Luego haríamos clic y, al igual que he dicho anteriormente, se coloca uno sobre el registro de paso y haciendo clic aparecería. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo quisiera crear otro al otro lado, por ejemplo le puedo poner derecha, el tipo 1, aceptamos y haciendo clic sobre el registro secundario tendríamos esta opción de incluirlo. Y bueno, pues ya tendríamos, en este caso no voy a hacer uno más grande porque no creo que sea necesario, pero ya tendríamos creado la red de dispersión. Y con esto aceptaríamos y ya nos aparecería sobre el cursor y clicando sobre las plantas donde las queremos incluir, podremos incluirlo. Es muy útil porque es replicable, es decir, se da el caso de que muchos edificios de viviendas las plantas son iguales y creemos que era conveniente y útil poner esta opción de poder ir replicando y en cada planta ir incluyéndola. ¿De acuerdo? Luego aquí nos indica que no existe conexión. Esto nos quiere decir que hay que conectar con el RITI, porque no hay conexión desde esta vertical. No, ahora mismo no se está cometiendo de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, yo le voy a incluir un registro secundario sin distribución, se lo voy a incluir en esta planta y ahora le voy a incluir una canalización horizontal. Una canalización horizontal que sería de por ejemplo, 10 metros. ¿De acuerdo?
como puede ser que nos perdamos a la hora de ver los metros y tenemos esta opción de visualización en la cual podemos poner el número de tubos y la longitud, en el cual pues, nos aparece con más detalle todo lo que hemos ido configurando. Yo normalmente recomiendo utilizar esto porque así sabemos qué se ha puesto en cada momento y si hemos cometido algún error. Ahora quedaría explicar una serie de casos un poco particulares que sería si queremos incluir, por ejemplo, esta canalización en color negro, estaríamos haciendo referencia a la canalización externa. ¿De acuerdo? Esta canalización pues también la podemos configurar y existe este caso que aparece aquí, que es el registro de enlace inferior, que se ha incluido en este apartado para poder, en el caso de activar este check, que se cree la canalización de enlace. ¿Vale? Porque, de acuerdo a la normativa, puede ser que esta canalización de enlace no exista. Y con esta configuración permitimos que se cree a posteriori. Y con ello ya tendríamos una canalización de enlace, una canalización externa y por ejemplo, 2 escaleras. Luego tenemos la opción de incluir registros de paso en las distintas canalizaciones, que serían registros de paso no como se han incluido las redes interiores, sino que se incluirían a posteriori sobre la canalización ya creada, sobre las canalizaciones que se indican en el panel. Tendríamos esta opción, por ejemplo, quiero incluir, tendremos esta opción de incrementar la longitud o dividir la canalización existente. Yo voy a incrementar, por ejemplo, aquí lo quiero crear, o aquí también tenemos la opción, aquí y aquí. Y ya tendríamos diferentes registros de paso. El programa, además, es de alguna manera inteligente y según donde se ubique te va poniendo el tipo de registro que debería haber. Bueno, me pregunto, es una respuesta rápida. La opción de ver las distancias. La opción de ver las distancias y del número de tubos se ve en visualización. Tenemos esta opción. Sería haciendo check sobre lo que queremos ver, el número de tubos y diámetro o la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos una obra que ya podría ser... no haría falta crear a lo mejor otro reads porque directamente tú puedes acometer a estas viviendas desde este reads. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos ahora la opción de calcular y, por ejemplo, si calcularíamos, pues nos salen una serie de errores. ¿Qué nos diría? Que, por ejemplo, aquí que hemos puesto un registro de paso que no se corresponde. ¿De acuerdo? No, tendríamos una serie de comprobaciones sobre todos los elementos. En el caso de que sea erróneo, nos aparecería este iconito de error y en el caso de que estuviera correcto, no aparecería nada, pero tendríamos la opción de visualizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en la canalización, como he comentado anteriormente, que hemos puesto todos unos, nos dice que tenemos que poner 2. Existe la opción de cambiarlo manualmente o de utilizar el dimensionamiento. ¿De acuerdo? El dimensionamiento, tenemos esta opción que sería la de dimensionar todos los tubos y registros y recintos. Tenemos la opción de o únicamente los registros, recintos y arquetas o las canalizaciones. Y luego aquí hay 2 opciones, que es desde el valor mínimo a partir del valor seleccionado. Desde el valor mínimo queremos indicar que se hace con respecto a la norma. Directamente el mínimo que pone la norma es el que pondríamos nosotros. Y luego, a partir del valor seleccionado, sería a lo mejor en canalizaciones en las cuales entendemos que por materia del cableado que va por su interior necesitamos un diámetro de tubo mayor o una canaleta mayor, pondríamos este caso para no afectar a aquellas que sobrepasen ese mínimo. ¿De acuerdo? Aquí, pues, por ejemplo, podemos poner el valor mínimo, aceptamos y como se han podido ver, se han desaparecido todos los errores porque nos ha ajustado los tamaños.
No, es que estoy viendo que me están llegando preguntas y prefiero continuar y luego ir respondiendo. ¿De acuerdo? Y bueno, con respecto a esta pestaña, únicamente una vez que ya se ha realizado el cálculo correctamente y tenemos todas las opciones, teníamos un cuadro de materiales en el cual se recogen todos los materiales utilizados en la instalación. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí este ejemplo. Y bueno, con esto ya podríamos pasar a la siguiente pestaña de servicios de telecomunicaciones, que como ven, aquí tenemos cuál sería la visualización principal y donde nos estaría indicando nos iría indicando cosas que están a priori mal configuradas y que tendríamos que configurar a lo largo de la proyección del programa. Entonces, mi recomendación es empezar por cada uno de los servicios por individual. Es decir, primero vamos a empezar por las opciones de radio televisión y luego acudiríamos al esquema. Y luego con las opciones de STP y así sucesivamente. Entonces, en las opciones tendremos las opciones de indicar el número de canales el número y el tipo de canales que se reciben en el emplazamiento. Tenemos la opción de hacerlo de manera manual haciendo clic sobre este elemento, sobre nuevo, e irlo creando uno a uno. O tenemos la opción, por ejemplo, de importar la configuración de canales digitales del plano que incluye el programa, que como vemos aquí, haciendo clic, podremos, por ejemplo, estando en Alicante, hacemos clic sobre Alicante y nos aparecen los canales que existen y del repetidor. Aquí también tenemos un canal que sería el que viene autorrepetidor, que sería el de la televisión local. Haciendo clic, pues tendríamos estas opciones. Luego podríamos modificar la intensidad de campo que nos llega de la señal de FM y la de DAB. Además, el cableado, podemos elegir distintas opciones para cada una de las redes de una de las partes de la instalación del área exterior, distribución, dispersión e interior. Aquí tenemos una breve descripción de las atenuaciones que se están utilizando. Además, para la próxima versión del programa tenemos pensado que esas atenuaciones sean modificables por el usuario y que pueda poner las que él necesite. Y bueno, pues poniendo este caso, por ejemplo, tendremos pues las distintas opciones que tenemos ahora configuradas. Bueno, no voy a entrar ahí porque bueno, ya sería a criterio del usuario. Y luego, por ejemplo, pues aquí en el esquema de la televisión nos dice que debemos al menos definir un amplificador monocanal. Tendríamos distintos lugares en los cuales podríamos configurar. Voy a ir uno a uno. En primer lugar tendríamos la cabecera que incluiría todos los elementos que estarían incluidos en el RITS. Es decir, hacemos clic y nos diría de configurar las antenas, los equipos de cabecera y si queremos incluir o no un distribuidor. Luego, en este caso, como tenemos señales que vienen de dos repetidores distintos, sería necesario tener dos antenas UHF. Entonces, tendremos la opción aquí en el programa de incluirlas. Y luego podemos incluir si es un dipolo, si incluye dipolo activo y la ganancia de la antena. Luego tenemos la ganancia de FM, de DAB y de los LNB de los satélites, de las parabólicas para satélites, ¿de acuerdo? Para hacer los cálculos. Luego tenemos la opción de modificar el sistema de fijación, donde estarán albergadas las antenas, si queremos que sea tipo mástil o torreta, donde en el caso de que fuera mástil, si fuera superior a 6 metros, pues como la norma no nos permite, nos avisaría de ello. Luego la separación que queramos entre las antenas, el tipo que sería la velocidad de viento que tiene que soportar y luego el acceso a cubierta. Y luego, con respecto al equipo de cabecera, tenemos el tipo de sistema de amplificación. En Cipetel se incluyen tres tipos de sistema de amplificación que serían la programable, amplificador de banda ancha y los amplificadores modulares que son los utilizados habitualmente. La centralita programable y amplificador de banda ancha están limitados a obras que tengan menos de 30 tomas
Así que nosotros permitimos ponerlo en cualquier caso, pero saldría un aviso en el caso de que eso no se cumpliera. Por ejemplo, en una centralita programable tendríamos la opción de incluir el número de salidas, que tendríamos 3 casos, que serían, si es solo tiene una salida para la televisión, una para la televisión y otra para la televisión, y otra mezclada, radio televisión y frecuencia intermedia con el primer satélite, que en este caso sería Hispasat, o 2 salidas directamente mezcladas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, los canales están actualizados. Sí. Luego podríamos importar los canales que hemos definido anteriormente aquí a la centralita programable. Entonces tendríamos aquí, podríamos incluir, si queremos amplificar o no, ese canal y luego la ganancia que le queremos aplicar. Y luego las distintas ganancias de los amplificadores para FM, DAB y tal. Entonces, luego la de amplificador de banda ancha es muy similar, lo único que como el hecho de no ser programable es un amplificador de banda ancha y solo podemos definir una ganancia para todo el rango de las señales UHF, por lo tanto solo aparecería en un caso. Solo aparece UHF aquí, pero las salidas serían del mismo estilo. Y luego tenemos los amplificadores de banda modulares, que serían los que se utilizan normalmente, que como hemos comentado anteriormente, donde importaríamos los canales, tendríamos aquí y luego pues para modificarlo tendríamos que hacer clic y ponerle, por ejemplo, pues 50. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el usuario puede poner realmente el amplificador que quiera entre el rango que aparece en el tooltip, que sería entre 25 y 60, que es la estimación que hemos hecho en base a los amplificadores que hemos encontrado en el mercado. Luego, por ejemplo, el amplificador de FM igual se puede modificar, vamos a poner 30, y el de DAB, y luego los amplificadores de Hispasat y de Astra. Sería, pues, por ejemplo, 43. Y bueno, una vez configurado eso, tendríamos que definir los amplificadores que se incluyen ahí son amplificadores genéricos, es decir, nosotros no estamos incluyendo de ningún fabricante. Sería las características que incluye que quiere incluir, el valor de ganancia que quiere incluir el usuario. Eso ya... ¿De acuerdo? Entonces, luego, lo que venía a comentar es que tenemos el sistema de amplificación que dependiendo del tipo de sistema tendríamos unas salidas, ¿no? Y nos implicaría tener diferentes tipos de equipos para realizar la mezcla de señal con la señal proveniente de satélite. Como ven, pues si tiene, por ejemplo, 2 salidas, necesitaríamos únicamente un mezclador de señal. Si, por ejemplo, queremos que el distribuidor y el mezclador estén dispuestos por separado o estén en un mismo equipo. ¿De acuerdo? Porque este es el equipo normalmente denominado por las casas comerciales como mezclador repartidor, mezclador distribuidor. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la opción de incluir un distribuidor de señal. El distribuidor de señal se hace en caso, por ejemplo, como tenemos en este caso, que tenemos 2 verticales, pues si yo, por ejemplo, quiero que esta vertical esté acometida directamente con un cable que parta desde la cabecera directamente hasta la segunda vertical. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a hacer un caso, voy a hacer un ejemplo, pongo un distribuidor con un número de salidas y, por ejemplo, yo aquí indico que la línea de distribución a la que se conecta sería la línea 2. Entonces, como veis, ha cambiado de lo que había anteriormente, que directamente acometida pasando por todas las plantas, a directamente un cable que directamente viene desde la cabecera. Eso ya
Esto es una de las cosas que hemos querido incluir de cara a que sea el ingeniero, el proyectista, la persona que tome esta decisión. Porque así se permite mayor versatilidad y que realmente se pueda hacer lo que quiera, porque si a lo mejor se puede plantear que esta segunda vertical se una, por ejemplo, desde esta planta, que sería la planta 1, por ejemplo, yo también tengo la opción de distribuir la señal desde aquí. O sea, se permite muchísima mayor versatilidad. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Y luego, pues nada, desde la cabecera hasta el registro secundario de la planta más alta. Claro, sí, bueno, lo que comenta Fernando es que a lo mejor es probable que se quiera conectar desde esta planta, desde aquí directamente a esta planta, pero por el tema de cómo está configurada, tú directamente eso no lo puedes hacer, tienes que pasar por abajo. Si yo, por ejemplo, incluyera una canalización desde aquí que uniera, me permite hacer ese caso, ¿de acuerdo? El hecho de que pase por abajo es por temas físicos directamente, porque hay canalización por aquí abajo, pero no hay por aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, pasando ahora al tema de configuración de la instalación, tendremos la opción de modificar los valores de los distintos derivadores que hay en cada planta. Podríamos incluir amplificadores o distribuidores de señal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el caso anteriormente, la decisión de tomar un amplificador se hacía desde el programa, pero se ha optado por esta opción, al igual que se ha hecho con anteriormente, para permitir mayor versatilidad y que sea el usuario el que decida poner un amplificador, porque se entiende que la utilización de amplificadores de línea provoca distorsión en la señal y su uso no es muy conveniente y solo se tiene que utilizar en casos que realmente lo requieran, que por otros motivos no hay otra opción, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya también igual, es una decisión del usuario. Entonces, también podríamos modificar los bases de acceso terminal, que serían las tomas, la pérdida que hay, y luego nos indicaría, por ejemplo, que por defecto estos distribuidores tienen 2 salidas y que requieren de al menos 5. Pues tendríamos que ir modificándolo. ¿De acuerdo? Sabemos que, por ejemplo, este proceso puede ser un poco tedioso porque yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un caso en el cual no estoy modificando ningún valor de pérdida de las que hay por defecto y para la próxima versión hemos creado una opción de crear estos elementos que se creen de manera genérica y que se puedan asolar de manera mucho más rápida. Se generan, por ejemplo, en la parte de arriba se generarían los tipos y directamente se asociarían, para no tener que ir modificando como estoy haciendo ahora uno a uno. ¿De acuerdo? Como ven, también está la opción de incluir un amplificador de línea que sería un amplificador únicamente para la red interior. Es un equipo que existe en el mercado y como es posible su utilización, lo hemos incluido en el programa. Y bien, bueno, con respecto a Radio Televisión, creo que no quedaría nada más que comentar. Lo importante que queremos destacar es esa variabilidad, que puede ser el usuario el que configure realmente lo que quiera. Que nosotros luego realmente le vamos a hacer unas comprobaciones de si cumple el nivel de señal necesario y el resto de comprobaciones que se requieren en una ICT, pero que pueda configurarlo realmente como desee. Y bueno, pasando al servicio de telefonía disponible al público, tenemos, al igual que comentaba anteriormente, que como he comentado anteriormente, habría que comenzar primero por las opciones y bueno, aquí configuraríamos la red para cada vertical. Es una de las opciones que se han incluido que se pueda configurar
en los 3 servicios de STP, TVA coaxial y TVA de fibra óptica, la opción de configurar cada vertical de manera independiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí pues, en la escalera 1 tendremos la distribución estrella y podríamos, depende de lo que necesitemos, sería pares trenzados o cables de pares. ¿De acuerdo? Y luego, pues si poniéramos árbol rama, pues al contrario. Luego, por ejemplo, voy a poner un caso de árbol rama para que veamos un ejemplo de cómo se visualiza. A priori la visualización es bastante similar, lo que cambia es el color y lo que nos tenemos que apoyar bastante es en la visualización de los tipos y números de cables, que aquí es donde nos apoyaríamos para irnos indicando de qué cableado pasa en cada momento. ¿De acuerdo? Bueno, voy a volver a ponerlo bien, porque en este caso sería con pares trenzados. Y bueno, aquí también podríamos configurar el registro principal indicando el tipo de regleta a utilizar para uno de los casos que se exigen en la norma. Y luego el número de regletas de salida y el número de regletas de entrada. Igual tenemos aquí un pequeño aporte de la normativa en el cual nos podemos apoyar para realizar esta dimensión. Si a priori no lo sabemos, se puede dejar así y el programa lo va a comprobar. ¿De acuerdo? Así que lo voy a dejar así para que luego se vea si sale error o no. Entonces, pasando a TVA coaxial, el panel de configuración es similar, únicamente tenemos la opción de configurar el cableado para cada una de las redes. Si por ejemplo incluimos árbol rama, pues existirá red de distribución y podemos modificarlo. Voy a poner un caso de árbol rama porque podemos configurar, al igual que en radio televisión, las pérdidas de esos derivadores que hubiera en el caso de árbol rama y en ambos casos, que sea árbol rama o estrella, podemos configurar tanto las pérdidas de los distribuidores de vivienda y de las tomas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí además, como he puesto árbol rama y no es un caso que normalmente se pueda dar, tenemos una serie de avisos que, como indica, que en la vertical de la escalera 1, la configuración del árbol rama se emplea en edificaciones con una distribución que dé soporte a más de 20 PAU, y hacemos una mención a la norma para que el usuario pueda saberlo rápidamente. Por eso, porque estamos hablando de una edificación que tiene 8 PAUs en esta vertical, que normalmente se tiene que hacer con estrella. ¿De acuerdo? Pondríamos estrella y ahí ya desaparecería. Y luego pasaríamos finalmente a las opciones de TVA fibra óptica, que tenemos el panel es similar, como he comentado anteriormente, tendríamos la opción de estrella o árbol rama, y luego tendríamos los conectores, que serían los conectores que hay tanto en el registro principal como en el PAU. ¿De acuerdo? En conectores preconectorizados serían las pérdidas en aquellas fibras en el que el conector viene ya hecho de fábrica, y luego tenemos pérdidas, conectores conectorizados manualmente, serían aquellas en las cuales la conexión entre el conector y la fibra se hace in situ en la obra por el instalador. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos las pérdidas por empalme, que serían en el caso de que sea en árbol rama, para hacer la unión entre la fibra de la red de dispersión y la fibra de la red de distribución. Y evidentemente, si consideramos que es árbol rama, tendríamos que indicar de cuántas fibras queremos que sea el cable multifibra de la red de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar. Y aquí, como ven, me está indicando un error que me dice que en la vertical 1 es necesaria la instalación de cajas de segregación adicionales en los puntos de distribución para albergar fibras de reserva. Evidentemente, a la hora de hacer una ICT, por cada vertical hay que hacer una previsión de fibras de reserva, igual que se hace en telefonía, para futuras instalaciones o para pérdidas para roturas de cables o en algún tipo de error en la instalación.
según se dice en la norma. Entonces, nosotros tenemos que aquí incluir 4, en este punto de distribución, por ejemplo, podemos incluir una caja de segregación que sería el lugar donde se almacenan esas fibras de reserva. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, lo hemos incluido y nos aparece que en este lugar se aparece rayadito, que nos indicaría que es una caja de segregación y las fibras de reserva que hay en esa planta. Y como también nos indicaba que en la segunda escalera también era necesario, pues al igual, se incluye y aparece. Y ya desaparece ese error. ¿De acuerdo? Luego aquí podemos configurar ese tipo de conector que comentaba anteriormente en las opciones, que era o manual, conectorizado manual o preconectorizado. Y lo podemos modificar en cada una de las viviendas, o en cada uno de los PAU, y en el registro principal, que también podemos indicar que sea preconectorizado en manual. Y luego también tenemos el número de módulos que son necesarios para la terminación de las fibras. Eso también el programa nos va a indicar. Voy a dejarlo a 1 para que se vea ese cálculo. Entonces, ahora hacemos el cálculo y nos estaría indicando una serie de errores o de avisos de que no se están cumpliendo con la norma en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, aquí en la televisión se puede apreciar que tenemos 2 errores en estas 2 viviendas. ¿Por qué es? Tenemos opciones de visualizar esos resultados. Haciendo clic sobre el PAU podemos ver las pérdidas en detalle de cada una de las fases de la instalación. Por ejemplo, aquí nos está indicando que, por ejemplo, esta toma que aparezca en verde está correcta, todas las que no tienen ningún aviso están correctas y esta nos diría que la más favorable y la menos favorable de esa vivienda. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos el apartado de radiodifusión sonora y satélite, que nos indicaría que esta toma se está sobrepasando del nivel máximo permitido por la norma. Que, como ven, aparece una nota y aparece en rojo para indicarlo y nos dice que el nivel de señal de salida debería ser inferior a 77. Nos estamos pasando por 0,20 dB microvoltios. Y al igual está pasando con el otro satélite. ¿De acuerdo? En el caso de que no que fuera una correcta, no nos indicaría nada, nos aparecería igual el panel y podríamos visualizar el detalle de la configuración. Luego también tendríamos la opción de visualizar otros cálculos que se deben realizar en el ICT, pero ahí lo veríamos a nivel de toma. Como ven, podríamos ver sobre la toma los distintos valores de la frecuencia máxima y mínima utilizada para el servicio para cada uno de los servicios que se distribuyen. Esto es muy útil a la hora de hacer la configuración de manera correcta. Y luego, haciendo clic, podemos ver los resultados en relación al cálculo de la portadora de ruido, al cálculo de la respuesta amplitud-frecuencia, para los servicios de radiotelevisión terrestre, el satélite Hispasat y el satélite Astra. Y luego podríamos visualizar en cabecera el nivel de intermodulación de la difusión. Igual, en los 3 casos que comentaba anteriormente. Y además también se hace una comprobación del nivel, la diferencia del nivel de señal entre canales adyacentes. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como vemos que no estamos pasando de señal, pues bueno, yo en este caso pues le podría poner una atenuación de derivación mayor, porque hay equipos, yo sé que hay equipos de 20 dB de 2 salidas y con eso se solventaría haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí ya se ha solventado el error, ahora mismo pues no tenemos ese exceso de señal. Luego en STDP tendríamos un caso en el que nos diría que el número de regletas es menor que el requerido de instalación, el número de regletas de entrada. Luego, a ver, un segundo. Ahí. ¿No? Nos diría que es menor que el requerido. Entonces, yo le pondría aquí 3. Y
nos quedaría algún error. Aquí, el de los conectores, que nos dice que el número total de conectores de fibra óptica, que son 8 los que hay ahora, es inferior al que se necesita, que son 40. Entonces necesitaríamos pues, 8 por 5, 40. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, ya la instalación estaría completa porque no nos saldría ningún error. Luego, además, se pueden visualizar datos como las pérdidas de los cables, de STDP, cuando son del tipo de pares trenzados. Luego, en TVA coaxial podemos también visualizar, al igual que en radio televisión, el nivel de señal existente o las pérdidas. Como ven, hay otro panel que aparece en pantalla. Y en fibra óptica igual, también como se comenta en la norma que no puede sobrepasar un máximo, tendríamos también unos resultados de cálculo y comprobación. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que con respecto a esta pestaña estaría vista. Quedaría únicamente los resultados de medición de materiales con respecto que podemos ver con respecto a cada una de los servicios. Bueno, pues aparecería aquí. Luego podemos visualizarlo esto finalmente en la memoria del proyecto. ¿De acuerdo? Y bueno, con respecto a los planos, el programa ahora mismo es esta pestaña es una pestaña de edición en la cual podemos hacer nuestros planos. Voy a hacer un ejemplo de cómo hacer una pequeña distribución en el cual habría que acudir a este elemento, incluir un nuevo plano y nada, pues crearíamos un nuevo plano, que sería por ejemplo la planta 1, y para incluirle una plantilla deberíamos acudir a este elemento que sería las plantillas e incluiríamos una plantilla. Y tendríamos este caso en el cual pues, incluiríamos una plantilla, por ejemplo, se importa y aquí aceptaría, ¿vale? Entonces ya tendríamos importada esa plantilla al programa. Ahora, para que se visualizara en esta planta, tendríamos que, como se ve que está seleccionada en color azulito, haríamos clic y visualizaríamos. Entonces ya tenemos la visualización de esta planta y sobre esta podríamos trabajar. ¿De acuerdo? Ese era un ejemplo de cómo incluir las plantillas en el programa. Y de aquí pues, podríamos hacer las canalizaciones la distribución que nosotros queramos. Con esta paleta de elementos que hay actualmente, pues podemos incluir registro de terminación de red, porque está la entrada a una vivienda. Podemos incluir una toma aquí en este salón. Únicamente es muy sencillo, es haciendo clic y ubicándolo en el lugar que necesitemos. Al igual, pues está la opción de borrado. Y luego, pues las canalizaciones, estaría haciendo clic y clicando sobre el elemento en el que queramos. ¿De acuerdo? Sí, ahora, bueno, ya una vez visto esto, lo que quería enseñar es uno de los ejemplos que tenemos. Y quería enseñar uno de los ejemplos porque hacer un plano sabemos que es costoso y me gustaría ver un ejemplo ya creado para que pudieran ver cómo se vería. Esto es un caso de ejemplo que tenemos ya que pueden acceder en el programa, en el cual pues tenemos esta distribución de 3 escaleras. Tendríamos la distribución del servicio de telecomunicaciones, que por ejemplo aquí se ha hecho una distribución desde el RITI con un distribuidor de 2 salidas y luego se ha incluido dos amplificadores. Uno para cada escalera para aumentar la señal en esa vertical. Y luego, por ejemplo, en los planos, pues bueno, tendríamos estos distintos planos ya creados y, como ven, aquí se puede apreciar pues, la distribución que ya se ha realizado. Si quito la visualización de HF de la plantilla, pues tendríamos esta distribución.
Y bueno, quería enseñar este ejemplo porque así ya tenemos la opción de visualizar. Por ejemplo, aquí ya para finalizar el programa tendríamos 3 opciones. Sería ver los listados, exportar los planos de la obra o también, como han preguntado Antonio, que si se puede exportar Arquímedes de la medición y su presupuesto, sí se puede hacer desde este icono. Aquí exportaríamos y ya lo podríamos utilizar en el programa Arquímedes, por ejemplo. Se exportaría en el formato estándar BF3. Y luego pues tendríamos la opción de visualizar lo que he dicho, lo de los planos y los listados. Por ejemplo, los listados ya es donde nos sacaría la memoria del proyecto técnico. Aquí tendríamos los datos del proyecto que habría que incluir para incluir en el cajetín que aparece en la primera hoja del proyecto, en el que bueno, hemos incluido un plano, se puede incluir, de ubicación. Luego tendríamos una pestaña que sería de gestión de residuos, que este sería el anexo que es opcional y lo puede incluir o no el proyectista. Y pues hemos dejado aquí que el usuario pueda poner lo que desee. Y luego tenemos 3 opciones: la memoria, el proyecto y los materiales. Al fin y al cabo, son los 3 muy similares, pero el proyecto ya lo que hace es el renderizado de los planos y lo incluye en el programa, en el proyecto técnico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si le voy a dar le voy a dar primero a materiales para que vean. Bueno, me he equivocado. Entonces, vamos a darle a materiales. En los materiales teníamos lo que hemos tenido anteriormente, pero todo agrupado para que lo pueda ver el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos la opción del proyecto, que es lo que comentaba anteriormente. Podemos incluir un cajetín, ahora no es necesario, y podremos, ahora está renderizando los planos, nos diría, y luego aquí tenemos el detalle de todos los dibujos que podríamos ver, con los planos que nosotros hemos creado, los esquemas que se han creado, y que estos irían incluidos luego en la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, le daríamos a continuar, los renderizaría y los incluiría en el... ¿De acuerdo? A ver, ahora aparece. Y ya tendríamos el proyecto. Tendríamos con las distintas opciones, las distintas secciones, que serían memoria, pliego, medición y presupuesto, que evidentemente el presupuesto es el que tiene que crear el usuario porque no existe una base de datos sobre ello y es lo que he comentado Antonio anteriormente, que podemos exportarlo a BC3. Y luego pues tenemos un anexo de cálculo. Y luego nada, se refleja pues lo que se ha ido configurando a lo largo del programa, con las distintas opciones. ¿De acuerdo? Luego también existe la opción de exportar el proyecto a distintos formatos para su utilización y su presentación. Pues lo podemos exportar a PDF, por ejemplo. Pero bueno, aquí la exportación es algo simple, es como se suele exportar en cualquier programa. Y bueno, creo que con esto quedaría una visión bastante amplia de las posibilidades que tiene el programa. ¿De acuerdo? La idea era que vieran las distintas opciones que tiene el programa y también comentar que es un programa que está en constante actualización y lo estamos optimizando para que sea accesible a todas las opciones existentes y sobre todo que hacemos bastante caso a los requerimientos que tienen los clientes, que al final son los que utilizan el programa. Y bueno, voy a visualizar las distintas preguntas recibidas. Sí, voy a ir respondiendo. Sí tengo... A ver, vale. Entonces... A ver. Si el local no tiene distribución definida, el programa solo nos deja introducir el PAU. No, o sea,
El local, tú puedes crear tu distribución interior, evidentemente, sí, sí. Lo que no se le puede poner a lo mejor es el número de estancias que tiene, pero sí que puedes hacer una distribución. La distribución de un local y de una oficina se puede realizar al igual que hemos hecho con una vivienda. ¿De acuerdo? O sea, se le puede incluir todos los registros de toma que se necesiten, evidentemente. Sabemos que para un puesto de trabajo necesitamos al menos 2 tomas de telefonía para el teléfono y para internet. O sea que sí, sí que se puede hacer. Y es que, ¿vale? Eso era una pregunta de Víctor. Bueno, luego a Juan le respondió la gestión de las distancias. Luego Josep me comenta que la canalización del enlace inferior es errónea. Bueno, en este caso, claro, no es el anterior. De acuerdo. Entonces, a ver. Guillermo me comenta, y si quiero distribuir la televisión en 2 ramales por arriba y telefonía en 2 ramales por abajo, ¿puedo volver a unir el registro secundario? Registro secundario, planta 3, escala 2 y RITS. Sí, 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 Guillermo, eso se puede hacer, eso es lo que he comentado. Tú puedes coger directamente, unir estas 2 plantas, por ejemplo, o del RITS aquí y luego bajar, y lo podrías hacer por arriba la distribución de la televisión y telefonía por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, no, de momento no está incluida el diseño de esquemas eléctricos, como nos comenta Antonio Escribano. ¿De acuerdo? No, de momento no está incluida esa opción. Luego, ¿están actualizados los canales según la nueva normativa y todos los repetidores de la zona? Sí, están actualizados. Sí, sí que están actualizados. Luego, ¿se incluirían incluir amplificadores? Bueno, eso lo he comentado, lo ha comentado Xavier Palacios, que sí que puedes incluir la ganancia de cada uno de los amplificadores. Luego, las características de cada amplificador es un genérico que se tiene en el programa y si se necesita se puede modificar. Amplificadores de canal se calculan en función de la... No, a ver, no es el mismo concepto que se tenía en CIPECAMNET de que se configuraba se hacía una instalación y ya el programa lo realizaba automáticamente. No, en realidad lo que se pretende es que el usuario vaya haciendo esa instalación en base a sus requisitos. Evidentemente, la decisión de poner una ganancia de un amplificador, eso va en función del proyectista. ¿De acuerdo? A ver, que se me ha ido. Me comenta. Luego, Avencio Enrique me comenta que si existe un botón de dimensionar la parte de la televisión, tal como existe en canalizaciones, y no, de momento. De momento no hay, y bueno, sería planteable, pero el hecho es que un botón de dimensionar, la verdad es que creo que no haría mucho bien a lo que hay hasta ahora, por el hecho de que ahora mismo, a la hora, si nosotros ya empezamos a decidir por el usuario, porque el hecho de hacer un botón de dimensionar indicaría de qué nivel queremos en esta toma. ¿Es diferente de esta? ¿Es diferente de esta? Al final yo creo que es una decisión más del usuario. Es una decisión más del usuario el cómo ir componiendo la instalación más que hacer una dimensión. Más que dimensionarlo de manera automática. De todos modos, lo tendremos en cuenta para más adelante.
Sí, bueno, lo que comentas, lo de las salidas de derivadores de uno en uno, entiendo que es lo que he comentado, que para la próxima versión, que es que la salida de la nueva versión es inminente, no puedo decir el día, pero es muy próxima. Es una de las cosas que hemos variado, que hemos optimizado, porque los derivadores se van a poder configurar se va a poder configurar en una biblioteca de elementos y a partir de ahí se van a poder seleccionar de manera mucho más automática, mucho más rápida. Y evitaría pues lo que comentaba anteriormente de tener que ir uno a uno. Omar me comenta. Vale, Omar, es que claro, sería volver a lo que le he vuelto al principio. Si quieres, ponte en contacto con soporte de CIPE y ahí te lo pueden explicar, ¿vale? O sí. ¿Eh? Sí, además, esta presentación se ha grabado, así que cuando entiendo que esté accesible a los usuarios podrás verlo. Luego, María Lourdes Arroyo, sí, comentarte que no está la opción ahora mismo de realizar viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. No está la opción. Unifamiliares también, es decir, que lo plantearemos, pero las viviendas unifamiliares como entidad única no están registradas dentro del reglamento de ICT. Las adosadas sí, las adosadas es otra de las que se quiere hacer para más adelante. La jefatura sí. Jorge nos comenta que si se puede hacer un plano de sección. Se puede realizar con la pestaña de planos, pero no lo saca de manera automática. Pues claro, ahí necesitamos una plantilla que la cual tiene que insertar el usuario para poder hacer esa sección. A ver, Guillermo. Hay una pregunta de Guillermo que no entiendo muy bien. ¿Se puede en esta versión colocar elementos en plantas de distribución? ¿Unir plantas entre ellas? Y con Ritis. Sí, creo que lo que viene a decir Guillermo es si se puede realizar el dimensionamiento. Yo creo Guillermo Monpó creo que se refería a eso. Y sí, se puede hacer el dimensionamiento. Se puede incluir el corte. Sí. Sí, bueno. Claro, incluyes la plantilla y puedes pintar lo que necesites. Sí, claro. Eso sería la pestaña de planos, lo comentaba anteriormente. ¿Se puede enseñar un proyecto hotel? Sí. La pregunta de Marcos Falcón, sí, bueno, estamos en ello. Queremos incluir la opción de cableado estructurado. Queremos incluirlo, sí. Por el momento no está, pero sí, estamos trabajando sobre ello. A la pregunta de Tomás Alonso, sí, tenemos previsto implantar alguna serie de cálculos en planos. Sí. Sí, actualmente no hay, pero sí, se está planteando. ¿Cómo compraba? Realmente ahora no existe una unión entre la pestaña de planos e IDCT. Es algo sobre lo que se está trabajando. Actualmente deberías crear tus planos y luego aplicarlos a la pestaña tú de manera manual. No es que no se puede hacer que coincida, no lo comprueba el programa. A ver, ¿qué se me ha ido? Alquilar el plano. Sí, es lo que venía a decir. Lo que ha dicho Juan Manuel Simón es lo que le ha contestado Juan Borja.
¿De acuerdo? ¿Qué precio tiene el programa? Ahora le llamamos. A Vicente Reidiz, ¿qué precio tiene el programa? Pues ahora el compañero comercial se pondrá en contacto contigo y te lo comentará. ¿De acuerdo? Vale, la de Juan Borja, ¿de acuerdo? A Josep María Bordas, perdón, si no lo he pronunciado bien, los distribuidores de planta, sí, los tienes que... O sea, hay unos por defecto, pero su configuración va en base al ingeniero. Sí, hay que definirlos. Luego, evidentemente, es eso. Si por un caso has puesto unas atenuaciones mayores o muy bajas, el programa te hace la comprobación después, pero no te lo hace, no los pondría de manera automática. A ver. Vale, a Jorge Lázaro es lo que he comentado anteriormente, a Juan Manuel Simón. No puedes hacer el traslado automático de planos hasta ICT de la pestaña. Pero se hará. Pero se está trabajando sobre ello, sí. A ver, entonces... Vale, quedarían... Jorge Lázaro, así. No es como, en ese aspecto no es como CPCAM-MED. O sea, habría que definir la pestaña de ICT y luego de ahí acudir a servicios de telecomunicaciones, pero no sobre el plano directamente acudir a los servicios. ¿De acuerdo? Bueno, la última pregunta de Juan Borja, yo creo que eso deberías hablarlo con el comercial, que si nos lo dejarán a un buen precio. Luego, bueno, es que me dejaron una pregunta anterior. ¿Se puede utilizar para diseñar urbanizaciones? Sí, claro. Puedes poner distintos RITIs. Sí. Se pueden utilizar. Claro. O sea, como urbanizaciones nos estamos refiriendo a distintos edificios. Sí, sin ningún problema. Y bueno, ya creo que he respondido a todas las preguntas. No sé si queda alguna más. Si no, ya concluiríamos con la sesión. Yo únicamente comentaría, finalmente, si no ha quedado claro alguna cosa, dentro del programa, en esta pestaña, a ver cómo está. De acuerdo, aquí en esta pestaña tenemos un manual de uso, que es un PDF en el cual se incluye pues, la mayoría de los aspectos que he comentado y que es accesible mediante esa pestaña o también desde la página web, desde Cipetel. No obstante, colgaremos el vídeo. Sí. En el manual se va describiendo cómo se va haciendo, pero no es un ejemplo como tal. Y aquí también estaría el manual. ¿Nos podéis enviar la presentación por correo? Sí. Sí, claro. Sí, bueno, comentarles, perdonen, soy Jesús Suárez, desde nuestra página web, bueno, tenemos un canal YouTube donde colgamos todas las presentaciones, ¿de acuerdo? Si no es hoy, estará mañana la presentación que hemos realizado hoy de Cipetel. No obstante, bueno, como les estoy mostrando, pincharían en la ventana, o sea, en el icono de vídeos y accederían al canal YouTube de Cipe,
donde, bueno, pues buscando pueden, ya digo, acceder a todas las presentaciones de todos los programas que hemos hecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Cipelec, ya digo, Cipecat, cualquiera de nuestros programas. No obstante, cuando tengamos el vídeo ya colgado, a todos los asistentes a la presentación de hoy les enviaremos el link para que puedan visualizarlo. ¿De acuerdo? No sé si Óscar tiene algo más que decir. No, Vale. por mi parte ya todo concluido. Muchas gracias por su atención. Pues nada más. Gracias a todos por su atención y permitirnos mostrarles los avances que vamos realizando y esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Un saludo y que pasen buen día.